Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, audiencia de Radio Cañón 760 del Cuadrante. Espero que nos siga en estos 57 minutos de tiempo corrido, transmitiendo para ustedes a través de la señal del 760 del Cuadrante Radio Cañón, 5518-7760. Saludo el cambio de guardia de mis amigos ingenieros. Buenas tardes para ambos y al colega Mejía en la coordinación, pero principalmente a nuestra audiencia que sigue precisamente a este meridiano de Radio Cañón 760 del Cuadrante. 12 del día, hacemos una pequeña pausa para enlazarnos vía telefónica con el doctor José Ignacio Martínez Cortés, quien es el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la máxima casa de estudios. Otis retrasa en 10 años el desarrollo humano de Guerrero. La reconstrucción de Acapulco abre el camino para impulsar un desarrollo humano en Guerrero a través de una nueva gobernanza donde impere la seguridad humana y no solamente el crecimiento económico. Muchas gracias, doctor José Ignacio Martínez Cortés, por recibir esta llamada de Radio Cañón. Buenas tardes para usted. Muchas gracias, don Federico, a la orden. Es importante resaltar ese retraso de un decenio para Guerrero derivado del tránsito de Otis. ¿En qué términos y a propósito de estos informes recientes que se dan de manera conjunta con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos pueda resumir, doctor? Sí, el índice de desarrollo humano municipal, que en este caso para Acapulco, don Federico, estaba ligeramente creciendo, esto a 2020. Y estos 2 años de pandemia, 2020, 2021, principalmente todavía 2022, pues provocó que el desarrollo en Guerrero tuviera una caída. Lo que vemos ahora con Otis es que todo lo que se avanzó en estos años recientes estaría regresando a índices de desarrollo que tenía Guerrero en hasta 2010. Esto es a raíz, en términos de cuestiones de conectividad, de cobertura, de ingreso, de gasto en los hogares, y también la parte sobre educación, a raíz de que muchas escuelas fueron colapsadas. Y esto va a provocar entonces en conjunto que la seguridad humana en Guerrero también tenga un retroceso. Esto es a raíz, don Federico, de que de los 85 municipios que tiene la entidad, Acapulco es la que genera mayor riqueza por, obviamente, su enorme actividad turística. Y lo pongo en este contexto, de 10 personas que tienen un ingreso en Guerrero, que viven en Guerrero, de 10 personas, 7 tienen un ingreso directo e indirecto a raíz de la actividad que se genera en Acapulco. De este tamaño es esta crisis que se tiene a raíz de este meteoro que golpeó fuertemente la costa de Guerrero. Ayer en mañanera el Gabinete de Seguridad del presidente López Obrador, doctor, estaba ahí el secretario de la Defensa, Marina, la titular de Gobernación, Seguridad Pública, el director de la CFE, el ampliado. Me parece que esa sería una oportunidad ante esta lamentable información de limpiar de raíz, extirpar el cáncer de la inseguridad que tiene como razón la falta de distribución de un ingreso adecuado para esos sectores vulnerables. Como usted dice, en Acapulco, de esos 85 municipios, se concentra pues la probabilidad de desarrollo, pero ¿qué escenarios prevé en materia de pobreza extrema frente a este retroceso de un decenio? Sí, mire, don Federico, así como decíamos, de 10 personas que tienen su ingreso directo e indirecto de lo que se genera en Acapulco, de 10 personas, 8 personas en Guerrero, esto es de manera general, 9 personas en Acapulco,
tienen una enorme inseguridad. Esto es a raíz precisamente de que el flagelo del crimen organizado pues ha tenido un enorme crecimiento en la entidad, de manera particular Acapulco, ¿no? Que es una plaza peleada por los cárteles. Entonces, es en este aspecto donde no solamente está la pérdida material, no solamente está la pérdida del ingreso, sino que también aumenta la inseguridad. Están saliendo a flote esta rapiña que se dio horas después del meteoro, pues de que fue principalmente esto impulsado por el crimen organizado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues sin duda, crear toda una planeación estratégica de largo plazo para que no necesariamente se quede en la parte de la reconstrucción, sin duda es relevante, pero también ir más allá, no solamente en la cuestión económica, sino también en la parte del desarrollo económico, y eso, por supuesto, generar, impulsar a largo plazo una perspectiva de desarrollo humano, aprovechando precisamente esta coordinación que usted bien menciona en la parte del gobierno federal, junto con los gobiernos estatal y municipal, pues ir hacia adelante y no quedarnos estrictamente en la parte de la reconstrucción, sino ir en la parte de toda una construcción del tejido social en la parte de esta parte, en esta perspectiva del desarrollo humano. Ahí está entonces la clave, crear condiciones para una equitativa distribución del ingreso y ver las cosas diferentes, porque de lo contrario, doctor, le explico en los temas, me aparto un poco del tema, pero para que la audiencia lo conozca, estos saqueos y los eventos de rapiña no fueron del acapulqueño, fueron del crimen organizado que actuó de manera impune y tal vez hasta en complicidad de la autoridad que no actuó en consecuencia, pero ahí está la causa social, la reconstrucción del tejido social, las familias desintegradas, el crimen que coopta a la mano de obra acapulqueña ante falta de empleo visible. Totalmente de acuerdo en la parte de que iban totalmente sobre enseres de alto valor, bienes totalmente electrónicos, de que una familia, vamos, en una composición de que vive del trabajo turístico, no se prestaría a ello, ¿no? Entonces, si uno ve las escenas de esos momentos, está totalmente organizado, vigilado, coordinado y arropado, ¿no? No solamente, como bien menciona, por parte del crimen organizado, sino también esa complicidad de las autoridades. Una vez que ya llega la Guardia Civil y que se da toda una vigilancia coordinada, pues disminuye esa situación, pero no desaparece. Eso es lo relevante, porque está presente y sin duda esto, como usted bien marca, pues estará creando la situación de que nos deja este huracán, que principalmente los jóvenes sean aún más presa de este flagelo que cada vez está creciendo los tentáculos. Como decía usted de manera acertada, cuando el presidente López Obrador dijo el pasado 25 de agosto, le cito textualmente: me siento contento, por ejemplo, que Guerrero sea de los estados donde se redujo la pobreza en el tiempo que llevo, como 7% de reducción, salieron de la pobreza miles de guerrerenses y es por una combinación de factores. Pero, y esos factores, ahora, ¿qué va a suceder en el corto mediano plazo? Sin olvidar que Guerrero es la cuna de escenarios difíciles para el país, como una guerrilla en los 70, 80 y todavía en los 90 con el EPR y ERPI, doctor. Así es, y eso combinado ahora con la parte del crimen organizado nos puede llevar a una situación de escenarios de los 70, que como bien marcó usted, que vivió en México y también en países latinoamericanos, ¿no? Y más ahora con esta situación del crimen organizado, que tiene otros intereses, por ejemplo, la parte referente a el fentanilo. Y esto es lo que se puede perder. Si bien incrementó el ingreso en las familias guerrerenses,
la otra parte de la equidad, la otra parte de la igualdad, un desarrollo humano equilibrado, es lo que precisamente no se ha generado. Lo pongo en este contexto. Si bien estamos hablando de que Acapulco es el paraíso turístico, pues los salarios son paupérrimos, no alcanzan más allá de 3 salarios mínimos, a pesar de tener una mano de obra especializada, a pesar de tener un recurso humano muy especializado. Es ahí donde entonces habría que ver cómo es que se aprovecha esa reconstrucción también para voltear a ver a ese capital humano especializado, ese capital intelectual que mucho tiene que ver en este desarrollo que ha tenido Acapulco. Estamos hablando de gerentes, de amas de llaves, de meseros bilingües, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que también las empresas, los corporativos financieros que soportan la actividad turística en Acapulco, pues mejoren las condiciones. De esto es lo que se trata el desarrollo humano, no solamente la parte de la reconstrucción, porque esto se va a generar, ¿no? Pero si se siguen preservando las situaciones sociales y laborales, pues sí que estaríamos teniendo este retroceso que poco a poco se había mejorado en Guerrero. Y finalmente, doctor, ¿cuánto tiempo durará la caja pública, el subsidio que el gobierno federal aporta con toda la razón del mundo a estos grupos vulnerables, que gracias a ello y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dijo el presidente, confirmó que en 2022, 190,000 guerrerenses salieron de la pobreza. Ayer se anunció un plan de más de 14 puntos para revertir los efectos de Otis, pero ¿por cuánto tiempo más dará la caja del Estado? Es ahí donde está la gran pregunta, don Federico, porque aquí lo tenemos que segmentar, ¿no? Uno es la recuperación, la reparación y la reconstrucción de los inmuebles hoteleros, que mucho corresponde a las aseguradoras, y en este momento pues es donde está la danza de las cifras, ¿no? Se habla de la reconstrucción hotelera del orden de 280,000 millones de pesos, estrictamente en los inmuebles hoteleros, siempre y cuando las empresas hoteleras hayan tenido la precaución de cubrir un seguro ante estas situaciones. Y la otra es precisamente ver el Acapulco pobre, que es ahí donde se está dirigiendo esta ayuda principalmente en torno a los puntos que se dieron a conocer ayer en la conferencia del presidente. Entonces, tiene que ir de la mano esta parte de la reconstrucción social, pero también de la reconstrucción económica, y vemos ahí los incentivos que tiene el gobierno, que los dirige hacia la industria hotelera, pero aquí habría que hacer un fuerte llamado a los organismos empresariales, comenzando por la figura líder, que es el Consejo Coordinador Empresarial, pues de que sí presionen a las aseguradoras para que puedan de manera inmediata fluir los seguros. Pero aquí reitero, mucho depende de la cobertura que se haya contratado, y esto es por inmueble, y es ahí donde entonces quizás sí sea lenta esta reconstrucción, porque si la empresa, el dueño del hotel, no tiene el suficiente recurso para poder cubrir el deducible, pues entonces vamos a ver cascarones que se van a quedar ahí en la costera, a raíz precisamente de que no se tienen los recursos, los seguros suficientes para echar a andar estos inmuebles, y por lo tanto esto va a afectar a el ingreso de las familias, donde vemos de que de 10 personas que tienen el ingreso en Guerrero, 7 personas son directamente y indirectamente su ingreso viene de Acapulco. Entonces esto es lo que también se tiene que tomar en consideración. Y finalmente, doctor, cambiar esa percepción de apostar al turismo, como ocurrió en las últimas 3 décadas, como detonante del desarrollo, que claro, era atractivo para los inversionistas internacionales,
la mayor apertura del capital extranjero, pero eso al final se ve, y después de Otis y antes, al ubicar, por ejemplo, antes del COVID-19 y estar ubicada Acapulco como una de las plazas más inseguras del planeta, solamente comparada con San Pedro Sula en Honduras, Caracas, Venezuela y San Salvador. Eso y las bondades del turismo cambian. Y finalmente, doctor, no sé si sería un tanto ingenuo consultar o preguntar si los empresarios que se han favorecido por el Estado benefactor hacia ellos, como Carlos Slim, como los Burs, entre otros, que tienen bienes o fortunas de más de 90,000 millones de dólares, pues pudieran aportarle un poquito ahí al mes de lo que ingresan esos recursos, esa cantidad que tienen guardada en bancos nacionales, aportarlo con un gesto altruista después de todo lo que han recibido de un Estado benefactor hacia ellos. Lo dice usted con mucha presión, don Federico, porque lo que quisieran estos magnates es que hubiera una especie como de fobaproa turístico, donde el Estado rescatara a los hoteles y que nosotros con los impuestos públicos pues se recuperara esa parte, y al año estos empresarios pues estuvieran cada vez más hambrientos de crecer, de aumentar su EBITDA, ¿no? Y esto es lo que hemos visto, y usted lo dice muy bien. Es aquí donde entonces capital hotelero, yo lo pondría en esta figura de Fibra 1, don Federico, de que es un grupo financiero que maneja muchos corporativos hoteleros. Pues eso, como usted bien menciona, ¿no? Tanto EBITDA, tanta ganancia, pues es hora de impulsar esa parte, ese desarrollo social que a la larga les va a beneficiar, y también ir hacia adelante en la parte de que se debe mejorar el servicio, diría yo, el post-servicio. Entonces, que sirva esa reconstrucción también para aumentar, invertir en este capital intelectual, en la formación de recursos humanos especializados, para una mayor atención, y revertir esta situación que se tiene a nivel nacional e internacional, donde Acapulco es ahora una plaza totalmente controlada por el crimen organizado. Yo creo que los gobiernos en sus tres niveles, los corporativos, la sociedad, la academia, pues podemos impulsar este nuevo rostro con desarrollo humano de Acapulco y darle un valor agregado intelectual, un valor agregado en post-servicio para poder transformar a Acapulco, desafortunadamente aprovechando lo que nos deja hoy. Doctor, le agradezco enormemente por tomar a Radio Cañón en este 2 de noviembre con esta entrevista e informar a la audiencia sobre escenarios que se vislumbran para la joya del Pacífico. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta entrevista con Radio Cañón, y le vamos a seguir consultando, doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de nuestra máxima casa de estudios. Le agradezco mucho. Gracias, doctor. Son las 12:17. Llamados con todo respeto a los empresarios que crean riqueza, que nos ofrecen fuentes de empleo, que aporten un mes de los intereses que dejan sus ingresos de sus fortunas, serían suficientes los ingresos, ni siquiera lo que ellos perciben, para rescatar a Acapulco y el país. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. La canciller Alicia Bárcena anunció que la mexicana Michelle Ravel, atrapada en el conflicto entre Palestina e Israel, llegó a la Embajada de México en El Cairo. Está bien de salud. Es una doctora de Médicos Sin Frontera que apoyaba a personas en la Franja de Gaza. El presidente aclaró que Ravel no estaba como rehén de Hamas, pero se ubicaba en Gaza. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, será la encargada de encabezar el diálogo por parte del Ejecutivo con la ministra presidenta del Poder Judicial, Norma Lucía Piña, como los representantes del Poder Legislativo, para dar cauce a la propuesta de emplear parte de los 15,000 millones de pesos de 13 de los 14 fideicomisos para el apoyo de los damnificados en Guerrero por el paso del huracán Otis. Esta es una nota importante, información que es para la consideración de ustedes, de todos. En la última semana, la empresa mexicana de telecomunicaciones Stargo
en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, además el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, y Protección Civil, todos ellos de manera conjunta con Stargo, una empresa 100% mexicana, instalaron más de 50 sitios para brindar comunicación satelital con servicios de acceso al Internet, mensajes y llamadas de WhatsApp, redes sociales, envío de ubicaciones en coordenadas, navegación web, entre otros. A través del Servicio para la Atención de Desastres, Stargo tiene la capacidad para ofrecer de manera ágil y eficiente el servicio de conectividad satelital a fin de restablecer los servicios de telecomunicaciones indispensables ante este tipo de eventos, entre otras cosas. En más información, elementos de la Naval en búsqueda, rescate y vigilancia marítima de la Armada de México realizan un operativo de búsqueda de 19 cuerpos que se encuentran en el fondo del mar tras el paso del huracán Otis en Acapulco. Ante la falta de patrullaje por parte de autoridades de los 3 niveles de gobierno en todo Acapulco, los robos a casa de habitación y lo que queda en algunas oficinas y hoteles ya es algo recurrente, particularmente en diversas colonias donde los vecinos pues se erigieron en autodefensas y patrullan sus calles. Hace 15 días, el líder de autodefensas fue acribillado allá en Acapulco. Le platicaré más adelante de este capítulo. En Tabasco, un total de 197 personas fueron movilizadas a refugios temporales después de los estragos de la tormenta tropical Pilar, además del Frente Frío 8, que dejaron afectaciones en 35 viviendas del municipio de Cárdenas y 39 en Centla, allá en Tabasco. La Cámara de Diputados perfila un recorte de 27,000 millones de pesos al presupuesto de 2024 en los órganos autónomos, incluidos el Poder Legislativo y Judicial, para destinarlos a la reconstrucción de Acapulco, que fue azotado por el huracán Otis el pasado 25 de noviembre, como lo reveló Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena. La Red Mexicana de Científicos por el Clima, conformada por decenas de expertos en las principales instituciones de educación superior de México, advirtió que el potente huracán Otis, que devastó el puerto de Acapulco y municipios costeros de Guerrero, obliga a reconsiderar las políticas de protección civil y particularmente prevención de desastres como adaptación y mitigación al cambio climático. El Pleno de los Diputados eligió a Ricardo Palma, personaje señalado cercano a Claudia Sheinbaum, como nuevo titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En este mes de noviembre, en el Senado se construirán los consensos necesarios para desahogar nombramientos pendientes de integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez. El expresidente Ernesto Zedillo reapareció en el Instituto Pearson de la Universidad de Chicago, donde habló sobre el presidente que debe tener el país y afirmó que debe ser uno que no mienta, no divida ni reparta las culpas. Eso dijo el expresidente Zedillo. El INE instaló los 32 consejos locales en el país, con lo cual da inicio el trabajo de la ciudadanía que organiza las elecciones. Estos consejos son los encargados del cumplimiento de las normas y otras disposiciones que garantizan el derecho de organización y participación de la ciudadanía en los procesos electorales. El Movimiento Ciudadano impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que obliga a los partidos políticos a postular a 5 mujeres en los 8 gubernaturas
y la jefatura de gobierno capitalina, las cuales se renovarán en 2024. Esto fue ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Margarita Corro Mendoza, diputada local de Morena, quien funge como presidenta de la mesa directiva del Congreso de Veracruz, exigió a indígenas chinantencos que no hablen su lengua indígena durante una reunión con ella. Aquí se me habla de frente y en español, les dijo la diputada, quien fue electa por mayoría relativa por el municipio de Cozuamaloapan. Estas fueron sus palabras. Margarita Corro, pues prácticamente corrió a los representantes de los grupos originales. Escuchen. Si Rocío Nale gana, es la próxima gobernadora. Si lo dices en español, te entiendo. Sí, esa es la parte importante. Yo respeto su lengua, pero no la hablo. Pero a mí, aquí, se me habla de frente y en español. Yo tengo derecho a hablar. No importa, pero estamos en la reunión pública. Si me permite, doctora, ¿ya terminó o ya cerró? Ah, ok. Estamos hablando de qué Sí, se va. espérate. Yo los escuché a todos con atención. Qué forma tan prepotente de expresión de la representante popular. Hace algunos años criticábamos al exconsejero presidente del INE, quien aludió a los chichimecas como indios chichimecas, pero pues esta representante popular no se excedió ante los representantes de los grupos originarios. Un juez de control concedió la prisión domiciliaria al exprocurador de la República, Jesús Murillo Caram, en la acusación en su contra por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de Ayotzinapa. El periodista Rafael Loret de Mola denunció que entraron a su casa y le robaron algunas de sus pertenencias. Estas fueron las palabras de Loret. Y esta es la situación que me encontré en mi recámara. Vean ustedes, esta es mi recámara con el control levantado y vean ustedes cómo me dejaron mi closet. Buscando algo, evidentemente, no sé qué más estaré faltando. Me robaron el celular, aquí estoy viendo que el celular que tenía yo me lo robaron. El reloj no, por fortuna, pero mi celular, donde tengo muchos datos, me fue robado. Las palabras del colega Rafael Loret, padre del destacado periodista Carlos Loret de Mola. En los temas relativos a la megalópolis resaltan, entre otros, la convocatoria realizada por diferentes motoclubs a través de las redes sociales. Por tercera ocasión en la Ciudad de México, la rodada del terror. Motociclistas circulaban por las diferentes arterias importantes de la capital, como Insurgentes, División del Norte, Circuito Interior, Calzada de Tlalpan y Eje Central. En la Alameda Central y del Paseo de la Reforma, la Policía de Tránsito instaló varios retenes para restringir a la circulación vehicular, tanto de automóviles como de motocicletas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó infracciones principalmente por violar el reglamento de tránsito y conducir sin el casco reglamentario. El próximo 9 de noviembre será cerrado el segundo tramo de la línea 1 del metro, esto de Valderas a Observatorio. Así como escuchan, de Valderas a Observatorio, para entrar en la fase 2 de la rehabilitación de esta línea, que deberá entregarse a mediados del 2024, de acuerdo con funcionarios citadinos. Así que tome sus precauciones. A partir del 9 de noviembre se cierra y pienso será hasta noviembre del 2024 cuando se vuelva a entregar. A casi 6 años de iniciada la obra y con una inversión de 1.200 millones de pesos, ayer se inauguró la primera etapa del Centro de Transferencia Modal Martín Carrera, ubicado en el cruce de San Juan de Aragón, y Ferrocarril Hidalgo en la alcaldía Gustavo A. Madero. Y para impulsar la recarga de la tarjeta de movilidad integrada, las autoridades colocaron mapas en algunas de las paradas de la línea 2 del trolebús, que corre por los ejes 2 y 2A Sur. Se trata de mapas en donde los usuarios pueden localizar los negocios como tiendas, farmacias, trapalerías, mueblerías, donde pueden recargar su tarjeta sin necesidad de acudir a las taquillas o máquinas recargadoras
del Metrobús. El coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, advirtió que el PRD no permitirá imposiciones en la candidatura por la jefatura de gobierno ante la demora de la alianza por definir el método de selección de candidatos. Pero el PAN ya dijo que van con tabuada. La Secretaría del Medio Ambiente capitalina incorporó especies vegetales nativas en la zona biocultural Clausel, también conocido como Bosque Clausel, ubicado en la tercera sección del bosque de Chapultepec, antes cubierto por eucaliptos, y ahora hay mayor variedad de árboles y otro tipo de plantas nativas. Prácticamente 7 de cada 10 personas en Xochimilco consideran que su alcaldía es insegura, de acuerdo a la última encuesta nacional de seguridad pública urbana. Esto fue planteado por el INEGI y corresponde al tercer trimestre del 2023. El 70% casi de las personas mayores de 18 años que fueron consultadas manifestaron sentirse inseguras en esta alcaldía presidida por el morenista José Carlos Acosta Ruiz. Y finalmente, en temas internacionales, la Asamblea General de ONU aprobó este jueves por abrumadora mayoría una resolución para exigir el fin del embargo económico y comercial estadounidense contra Cuba. El presidente Putin firmó este jueves la ley que revoca la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los ensayos nucleares, con el conflicto de Ucrania y la crisis con Occidente como telón de fondo. Esto ubica al mundo de nueva cuenta en una esquina sin límites, dado que saben lo que significó que la ex Unión Soviética realizara 1.200 ensayos nucleares en el polígono de Semipalatinsk para las estructuras del planeta, las capas tectónicas. Pues toda esa energía se quedó ahí abajo. 1.250 ensayos nucleares subterráneos realizó la Unión Soviética del 51, cuando ellos probaron su primera bomba atómica. Después se conocieron los resultados de Hiroshima y Nagasaki. Fue en el 49, y del 49 hasta 1991, cuando Gorbachev era el líder de la ex Unión Soviética, contabilizaron 1.200 ensayos nucleares. Estados Unidos hizo lo propio o más. Ucrania admite ya que el conflicto armado se encuentra en un punto muerto, al convertirse en una guerra de posiciones tras 617 días de combates y casi 5 meses de contraofensiva. Son las 12:34. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Hoy en el periódico The New York Times aparece esta nota interesante. Acapulco nos muestra el futuro de los huracanes. Serán más repentinos y furiosos. Desde el lunes por la noche en Acapulco no se presentaba una alerta de manera inusual en lo que era un día común y corriente. Una alerta de un huracán de categoría 5 que nunca antes llegó a la parte de la costa del Pacífico en el norte de Sudamérica. De acuerdo con los pronósticos, durante 36 horas antes del arribo del huracán, que tenían contemplados alrededor de 60 millas por hora, y en solo 16 horas antes del ingreso del huracán Otis, este tenía una categoría 1. Sin embargo, en asunto de horas, lo que pareciera ser una tormenta tropical normal, esta creció a un nivel récord y se convirtió en un monstruo en categoría 5. Los vientos alcanzaron velocidades de 165 millas por hora, más de 100 millas por hora
de lo que se previó previamente y dejó centenares de muertos. En Acapulco reside 1 millón de personas, la cual quedó en las ruinas. La electricidad, que ya se recuperó, lo dijo ayer el presidente, quedó suspendida, como el agua y los servicios de internet, el suministro del vital líquido. El daño fue tan elevado, que convirtió a la tormenta en la más costosa en la historia de México. El presidente López Obrador dijo el jueves que no había un solo puesto en firme. Esto lo puede encontrar usted en el periódico New York Times. Lo quiero compartir en sus WhatsApp. Si lo envían sus WhatsApp, les envío esta nota interesantísima. El daño es tan espectacular que sobrepasó la imaginación. El huracán Otis alcanzó su segunda manifestación como tormenta en la parte este del Pacífico, hasta convertirse en categoría 5. Finalmente, Otis pareciera ser algo menos que una experiencia convencional en la relación con los huracanes, y deja a diferentes comunidades vulnerables en una condición de no retorno. Entre otras cosas dice este periódico neoyorquino, y vaya que le asiste la razón. Y finalmente quiero citarles cómo se está moviendo el tema de las variantes de la COVID-19. También el riesgo de una ampliación del conflicto en el Medio Oeste afectará a una frágil economía mundial. Y el temor que finalmente Israel incremente su escalada en la Franja de Gaza podría propiciar un conflicto regional. Ayer desde Yemen se lanzaron proyectiles hacia Israel. Israel no responde hasta este momento. Tanto naciones ricas como emergentes que tomaron un descanso, un respiro breve después de los choques económicos causados por la COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania, pues ahora se ven inmersos en las repercusiones de este conflicto regional, que, insisto, incrementan las posibilidades de una confrontación regional que podría incluir a países como Egipto, en el caso del conflicto palestino-israelí, a Pakistán y Sri Lanka. Vaya escenario tétrico con el que se está cerrando este 2023. A 2 meses de cerrar el 2023, de nueva cuenta la economía prende focos rojos. Y en algo irónico, si ustedes lo permiten, la primera ministra de Italia rompió con su novio, se queda soltera. Pues dice aquí, se apunta el colega Mejía, lo vamos a mandar a Roma en un vuelo de Air Italia para que se vaya. Pues Giorgia Meloni rompió su relación con Andrea Gianbruno, con el cual mantuvo pues esta condición en una década. Escribió en su cuenta X, informando a la nación que su excompañero le formalizó esta decisión, que no afectará, dice Meloni, el ritmo de gobierno. Tanto el señor Gianbruno y la señora
Meloni se conocieron una década atrás en los estudios de televisión. ¿Y quién creen que los presentó? Silvio Berlusconi, en paz descanse. El ex primer ministro, propietario de esa estación de televisión, fue el autor de ese encuentro romántico. 12:43. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:45. Me indica aquí, ya está vía telefónica, el investigador y periodista, el maestro Antonio Zamudio, a propósito del Día de los Muertos, cuando nuestros seres queridos regresan a casa. Maestro, gracias por aceptar la comunicación con Radio Cañón, 760 El Cuadrante, y muy buenas tardes para usted, maestro. Mil gracias, buenas tardes a todo tu público y gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Maestro, es conocido que hay reacciones, de incrédulos o no, de lo que trasciende a la muerte. ¿Hay algo más después de la vida a propósito de estos fenómenos paranormales que usted conoce con profundidad? Claro, mira, nosotros nos hemos enfatizado en la búsqueda de la vida después de la muerte. Evidentemente siempre cumplen con ciertos patrones para investigación. No es lo mismo una persona que trasciende naturalmente, es decir, que no está liada a ninguna muerte trágica, y es por ello que nosotros nos concentramos en aquellos hechos que son funestos y que de alguna forma tienen un impacto emocional, no solamente en la gente de alrededor, sino también en la propia persona que lamentablemente fallece de esta manera. Entonces, no todos están como atorados en espacio-tiempo, más bien nosotros enfatizamos en los lugares, por ejemplo, de historia, háblese de México, en lugares como aquellos que hubo batallas, ¿no? Batallas cruentas, aquellos lugares donde hubo acontecimientos que marcaron la historia de México y cosas así. Entonces, en esos lugares sabemos que se puede arraigar una energía, nosotros le llamamos energía residual, o más bien como la psicología de los espíritus, porque he explicado en otras intervenciones, lo que nosotros investigamos prácticamente son espíritus y sus psiques, es decir, todo aquello que se queda impregnado con base a el último resquicio de vida. Y eso es parte de una investigación. Pero el día de hoy es un día muy especial porque para todos los mexicanos es una de las costumbres y tradiciones que nos legaron los prehispánicos, ¿no? Y es decir, el tributo o justamente el reconocimiento a estos trascendidos por medio de una ofrenda que es implícito lo que más le gustaba, la cena y demás, pero mucha gente no lo sabe, o casi más o menos lo sabe. El cierre del Mictlán es hoy, a las 2 de la tarde. Es decir, lo que sería la llegada de los muertos, no precisamente el 1 y 2 de noviembre es el cierre del Mictlán, es decir, el final de su paso acompañándonos en tradición desde marzo. Porque si nos vamos a la data histórica, lo que se conoce acerca del concepto del Mictlán es la apertura en marzo, porque se abría como el concepto de primavera y tenía que ver con las cosechas y con la abundancia. Entonces, el tributo a los muertos era la bienvenida en marzo para que estos ayudasen a las etnias o a las culturas a poder tener un año próspero de cosecha. Entonces, prácticamente el cierre es hoy. ¿Quién es Antonio Zamudio? La audiencia se le reconoce en los medios impresos electrónicos como el precursor de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, cuyos propósitos son ¿cuáles, maestro? Básicamente es justo el entendimiento acerca de estos temas, la comprensión desde un punto de vista muy racional. Vaya, nosotros tratamos de fundamentar la existencia, pero no de convencer a nadie. Ojo con eso. Lo que nosotros tratamos de hacer es, sí hay personas, evidenciar personas que viven con un hecho que no pueden explicar a nivel racional, pero que no solamente no la explicación, sino hay una consecuencia de esa no explicación. Es decir, esa persona que vive un hecho que de alguna forma lo desequilibra, en vez de que nosotros estemos como muy enfatizados en decir, no, lo alucinaste, lo imaginaste, nosotros buscamos qué es lo que lo provoca.
Y muchas de las veces encontramos la existencia o la manifestación de una persona que trasciende, y que se manifiesta después de la muerte. ¿Cuál fue el evento que marcó su vida a propósito de estos recorridos insólitos como el que realizó en Chihuahua y los que realiza en la Ciudad de México, en la República, en América Latina? ¿Cuál fue el que marcó su vida, maestro? Básicamente todos los casos para nosotros son de desafío, porque en vez de que los veamos como una manera como simple y sencillamente de revisar algo y decir es posible o no es posible, cuando hay un caso que nos desafía a nivel psicológico y a nivel médico, en el sentido de ciertas afecciones que pues pueden ser explicadas vía la medicina y que estas no son así, pues es un desafío. Entonces, yo te diría que todos los casos, pero yo creo que los casos más fuertes son los de posesión demoníaca, que es donde nosotros vemos esa otra parte de lo psicosocial en esa persona posesa, fundada en su creencia posiblemente, o tal vez ajena a la creencia, pero le sucede, y como esa persona con el transcurso de varias opiniones que lamentablemente siempre funge el hecho de que el experto externo le diga, ve con el brujo, ve con la bruja, ¿no? Y terminan en una caótica carrera hasta llegar al padre exorcista, y el padre exorcista es el que tiene toda la solución. Eso es lo que a nosotros, te diría que de todos los casos, es lo que nos han desafiado todo el tiempo. Y eso sí marcan, que ahí ves cómo el concepto religioso se fundamenta en el hecho de que una persona sea poseída por un ser que ellos, los religiosos, lo conocen como demonio. ¿Usted fue testigo de ello en qué parte de la República o en el mundo, en América Latina, maestro? Principalmente en la Ciudad de México, pero cuando hicimos la serie de Netflix, Me Encuentro con el Mal, nosotros nos abordamos distintos casos en distintas partes de la República. Pero bueno, yo lo que te diría es que de todos los casos que hemos investigado, o por lo menos los que están clasificados y que están propuestos para la serie, seleccionaron como 3 casos, pero yo te puedo decir que así a flor de piel, pues tuvimos como el acercamiento como de unos 10 o 12 casos. Entonces, básicamente hay en Ciudad de México, en Querétaro principalmente, hay muchos en Querétaro. Querétaro es un misterio todavía como para nosotros y para la propia iglesia, porque Querétaro incluso crea la Arquidiócesis Primada de México un concilio de exorcistas, y esto pasó alrededor del 2010, más o menos. Entonces siguen habiendo como casos de poseídos más pululantes allá en Querétaro, pero eso es parte de una investigación que nosotros, vía externa, y a veces de la mano con la Arquidiócesis, lo hacemos. ¿Por qué nos gusta tener miedo, maestro? ¿Por qué? Perdón, ¿qué? ¿Por qué nos gusta tener miedo a los seres humanos? Pues no es de que nos guste, es que es parte de tu vida, es parte de tu ser humano. El ser humano puede tener todas las psicoemociones. Es como también aquella persona que se pregunta por qué tengo problemas. Yo les diría, una vida sin problemas ni siquiera la sintiéramos, ¿no? Lo mismo pasa con el miedo, la zozobra, y son muchas cuestiones. No solamente el fenómeno paranormal, el miedo te puede pasar por cualquier situación. Yo diría más bien, ¿por qué nos fascina la vida después de la muerte? Y en su perspectiva, ayer platicábamos con expertos, con tanatólogos, si hay vida después de la muerte. Pues mira, no es una aseveración como tal, pero todas las comprobaciones que hemos realizado en los casos y las evidencias que hemos obtenido, pues sigue la pregunta al aire, ¿no? Si no fue un espíritu, entonces, ¿qué fue lo que movió un objeto? ¿Qué fue lo que interactuó con una persona? ¿Qué fue lo que se está comunicando? Y no estamos hablando de los espíritus, y esos espíritus tienen cierta concordancia de hechos, de formas de comportarse en vida, ¿sabes? O sea, es decir, la manifestación de un espíritu puede de alguna forma llegarse con la persona que está involucrada con la que trascendió. Entonces, nosotros siempre decimos en la investigación paranormal científica, hace como perro, se ve como perro, ladra como perro, es un perro. ¿Para cuándo
el próximo documental de Netflix sobre fantasmas y actividades paranormales, maestro? Pues mira, nosotros tenemos 2 series, que una es Haunted Latinoamérica, que fue la primera que hicimos para Netflix, salió en 2021, y Mi Encuentro con el Mal, que salió a finales del 2022, y ahora estamos preparando otras 2 series. Va a salir otra en Discovery Channel en Estados Unidos, esta creo que la van a estrenar el próximo año, de investigación paranormal, y estamos preparando algo con Amazon. Ahí estaremos informando a todo el público y se pueden meter a la página web agentesdenegro.com. ¿Y en la Ciudad de México también hay algún tour específico, algún recorrido en casas fantasmas, hospitales abandonados? ¿Existe? ¿Cuál es la logística para acompañarlo, maestro? Claro, muchas gracias. Pues mira, nosotros hacemos experimentaciones. Justo la pregunta del público es, si hay vida después de la muerte, si existen los fantasmas, si existen los espíritus. Creamos un evento que se llama Tour Insólito, que justo te acerca a lo que nosotros investigamos. Es decir, nosotros te llevamos a una casa empujada o con actividad paranormal para que te entienda la gente, y yo le digo que hacer ciertas experimentaciones para que pueda tener un vínculo de comunicación o posiblemente una evidencia. Entonces esto se llama Tour Insólito, y vamos a tener de los 2 últimos del año, el 11 y el 18 de noviembre, en la Casa de los 400 años, aquí en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Repitiendo, por favor, maestro, la fecha. 11 y 18 de noviembre. ¿Algún horario específico? Sí, fíjate que en este especial, como es el tour de aniversario, tenemos 7 años ya en función, y estamos haciendo el especial de toda la noche. Esto es principalmente para un público más audaz y que se confronta con sus miedos. Entonces va a empezar a partir de las 11 de la noche y va a durar hasta las 7 de la mañana más o menos. Interesante. Maestro, pues ahí estaremos levantando la mano, la audiencia ya lo escuchó. ¿Algún comentario que desea agregar, agradeciendo su disposición de tomar la llamada Radio Cañón 760? Muchísimas gracias a ti y a todo tu público. Pues lo único que sí les podría decir es que sigan con la tradición de la ofrenda hacia nuestros trascendidos. Es la única tradición, yo creo, ha de haber otras, pero la única tradición más importante que no nos ganaron en la hispanidad. Entonces, sigan con la tradición, pongan sus ofrendas, porque de verdad, si algo hay o no, por lo menos es un recuerdo de nuestros trascendidos, y eso es muy bonito. Gracias por su tiempo, maestro. Buenas tardes y continúe esa carrera exitosa allende nuestras fronteras. Claro que sí, le agradezco infinitamente. Bonita tarde, hasta luego. Gracias a usted, maestro. Son las 12:57, llegamos a la recta final de este espacio informativo. Cada uno de ustedes, audiencia, desde luego es actor de sus decisiones. Solo mostramos en un día especial una variante de la información para que Radio Cañón se adapte, desde luego, y de manera coyuntural a sus necesidades. 12:58, gracias, ingeniero, por todo tu apoyo, y gracias al colega Mejía, y continuemos, por favor, en la programación de Radio Cañón 760 del Cuadrante. Feliz 2 de noviembre. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.